Lucas capítulo 17, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Esta expresión no solamente lo han dicho los apóstoles, sino que también he oído de muchos creyentes decir lo mismo. Que mucha gente cree que si el pastor ora por ellos, su fe va a ser incrementada, o que si el pastor impone la mano sobre ellos, su fe va a incrementarse. De ninguna manera. Y también creemos que leer mucho va a incrementar nuestra fe. En ningún momento en la Biblia dice que la fe viene por el leer. Y mucha gente piensa que leyendo mucho va a hacer que su fe crezca. Otros piensan que orando su fe va a crecer. Otros piensan que la imposición de manos de un pastor hará que su fe crezca, o que el pastor ore por alguien hará que su fe crezca. No hay tal cosa. Y parece ser que los apóstoles le pidieron a Jesucristo: aumentanos la fe, y Jesús nunca le dio 7 puntos de cómo aumentar la fe, porque sería sencillo. Imagínate que en ese capítulo Jesús hubiese dicho: bueno, anoten, saque pluma y papel, anoten que le voy a dar 7 principios para aumentar la fe. No nos la dio. No nos dio. Nos enseña a orar, nos enseña a ayunar, nos enseña a adorar, nos enseña a ser generosos, a ofrendar. Pero en cuanto a la fe, es un asunto de creer. Y Jesús a los apóstoles dijo: no, yo no les vengo a enseñar 7 puntos de cómo aumentar la fe. Imagínate que ellos estaban inquietados como todos nosotros. Dentro de nosotros mismos deseamos que nuestra fe crezca. ¿Cuánto lo desean? Pero miren la respuesta del Señor, verso 6. Entonces el Señor dijo: tú me pides aumentar, y yo te digo, si solamente tuviera fe como un grano de mostaza. A veces caemos en una fantasía con respecto a la fe. Y en este asunto del regalo, de la gracia y de la justificación, la fe va de por medio. Porque sin fe la gracia ni la justicia se manifiestan. Por eso es muy importante la fe en el asunto, o en este asunto del regalo, del don de la justicia y el regalo de la gracia. Unos le estaban pidiendo: Señor, aumentanos la fe, y Jesús les dijo: si solamente tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y Dios obedecería. Imagínate que ellos estaban muy fantasiosos, queriendo aumentar la fe, y Jesús nos revela la gran capacidad o el gran impacto que tiene la fe como un grano de mostaza. Imagínate que ellos querían que su fe creciera y no tenían ni la fe para mover a un monte, ni siquiera nosotros lo tenemos. Y a esa fe Jesús le llama un grano de mostaza. ¿Será que nuestra fe llega al grano de mostaza? Si ponemos nuestra fe como esos telescopios, con ese lente, ¿se encontraría fe en nuestras vidas? Entonces el Señor dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y Dios obedecería. ¿Cuánto no desearíamos tener esta fe? Y esta fe Jesús dijo que es como el grano de mostaza. A veces queremos una fe como el más grande rascacielos del mundo, y para muchos asuntos de la vida se necesita una fe como un grano de mostaza. ¿Cómo podemos obtener y aumentar la fe? Creo que es la pregunta de mucha gente, y no porque necesariamente me lo han preguntado, sino que creo que hay en su corazón: ¿cómo puedo hacer crecer mi fe? ¿Cómo puedo obtener más fe? ¿Cómo puedo aumentar más fe? Vuelvo a repetir, muchos creen que orando mucho la fe va a aumentar, o leyendo mucho la fe va a aumentar, o pidiendo que el pastor ore mucho por ellos la fe va a aumentar. Nada de eso va a aumentar su fe. Esta es una pregunta que muchos hacen con mucha sinceridad. Muchos dicen y desean creer, pero no pueden.
Desean creer, pero no pueden. ¿Cómo me gustaría venir con una fórmula, pero le mentiría? Y mucha gente espera una fórmula para que su fe crezca. Perdemos el tiempo discutiendo métodos. Perdemos el tiempo discutiendo enseñanzas. Perdemos el tiempo discutiendo medios, cuando en realidad la acción del asunto de la fe es sencilla. Y la manera más rápida de creer es simplemente creer. A veces nos complicamos mucho con esto de la fe. Cuestionamos, discutimos, cuando la fe simplemente es algo sencillo. Mucha gente podrá decirse: ¿por qué me cuesta creer lo que el pastor dice? Y empiezan a discutir con lo que Dios dice, y empiezan a discutir también de lo que oyen, porque piensan que la fe debe ser algo complejo, algo complicado, debe haber una fórmula secreta, cuando la manera más rápida de creer es simplemente creyendo. Diga conmigo: creyendo. El mandamiento evangélico o del evangelio dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí o no? Está en las escrituras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aparentemente solo es la mitad de un párrafo, de una línea. Y con estas, a la vista, sencillas palabras, nos complicamos un mundo para comprenderlas. Jesús dijo que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Hago la pregunta: ¿cuál es el problema de este verso? ¿En dónde la gente encuentra este problema? ¿O en dónde se complica? ¿Cuándo es que la gente discute con esto? ¿Cuándo es que la gente creyó en algún momento que tenían que hacer algo para que este asunto se aplicara a su vida, cuando la Biblia solamente nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? En esta casa de luz que tenía esta semana les explicaba, les enseñaba un poco sobre la mujer descubierta y sorprendida en pleno acto de adulterio, que fue dentro de la iglesia. Por primera vez en su vida, creo que esta mujer no quería ir a la iglesia, porque aquí el que le descubren el pecado quiere ir a la iglesia. Pero a esta mujer la arrastraron y la llevaron en medio del templo. Capaz esta mujer no quería llegar a la iglesia en esos términos. Y mucha gente tiene vergüenza, como aquella mujer, de llegar a la iglesia porque tiene miedo a las piedras de la gente, tiene miedo al ojo de la gente, tiene miedo al comentario de la gente, y van a la iglesia por temor a las piedras que pueda haber dentro de la misma iglesia. Entonces, como piensan eso, entonces en el mundo trato de perfeccionarme, trato de cambiar, trato de ser mejor, y cuando sienta que soy mejor, voy. Es una gran mentira de Satanás, un gran engaño. Y así tiene mucha gente en el mundo por vergüenza que no llegan a la iglesia. Es inútil evadir esto preguntando y cavilando en nuestros pensamientos, cuando el mandamiento es claro y solamente debemos de obedecerlo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dile que atrás tuyo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor desea hacerse conocer a los que lo buscan, a los que lo buscan apasionadamente. El Señor desea revelarse. El Señor desea darse a conocer a los que le buscan. Así que acude a Él para conocerlo, porque Él es la verdad. Diga conmigo: Él es la verdad. Acude sin demora a la oración. Y si tú tienes un problema de fe, preséntaselo al Señor. Señor, me cuesta creer. Señor, tengo problemas en creer en estas promesas o en lo que tú me has dicho. Ayúdame. Como aquel incrédulo padre, cuando su hijo estaba siendo endemoniado, estaba siendo poseído, y los discípulos no pudieron echar fuera demonios. Este hombre levanta una oración y le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, este hombre me muestra que aún la incapacidad que tenemos para creer puede ser resuelta en oración.
O sea, Dios mismo, el Espíritu de Dios que obra en nosotros, es el que nos capacitará y nos ayudará para creer. Así que ruega al Espíritu Santo. Repita conmigo: Espíritu de Dios, guíame a la verdad. Lo que no comprendo, enséñamelo tú. Amén. Ahora tengo 4 puntos. Primer punto. No le di el tema. El tema es la fe en aumento. Ese es mi tema de hoy. La fe en aumento. ¿Cuántos quieren que su fe aumente? ¿El resto? ¿Qué quieren entonces? ¿Cuántos desean que su fe aumente? Ahora, ¿por qué? Bueno, es que hablar de fe y arreglar ciertos ajustes de la fe me tomaría capaz 3 días. ¿Por qué se nos hace más fácil de creer que una puerta se me va a abrir y no creer en las promesas de su gracia? Cuando lo que me salva son las promesas de su gracia y no la puerta que yo espero que se me abra. Porque tenemos más fe, o enfocamos nuestra fe en adquirir cosas: trabajo, salario, sueldo, bienes. Yo creo que me va a venir un milagro financiero, yo creo que va a venir esto, yo creo que va a venir lo otro. Pero cuando se trata de asuntos de su gracia, discutimos con ella. Cuando realmente lo que me importa, lo que me salva y lo que me justifica es lo que dice la gracia, es lo que dice la palabra sobre la gracia y sobre la justicia sobre mi vida. Pero creemos más de que este negocio me va a salir, de que este emprendimiento me va a resultar, pero no creemos en un Dios que nos ama incondicionalmente. No creemos en un Dios que nunca se aparta de mí. No creemos en un Jesús, como dije este domingo, que es mediador y que intercede por mí. En ese asunto nos cuesta todavía creer. Entonces diría que realmente hay un problema de fe. Y un problema de fe. La fe en aumento, diga conmigo: la fe en aumento. Ahora, primer punto: oír con mucha frecuencia. Oír con mucha frecuencia. Hoy vengo a enseñar porque me interesa que usted aprenda. 10:17 de Romanos. Oír con mucha frecuencia. Así que la fe es por el ojo que lee. Pastor, es por el oír. Sí, pero lo aclara Romanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. No quiero demorarme todas las 2 horas de hoy en el primer punto, así que quiero cubrir lo que más pueda. ¿Qué dice Romanos? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien. Si tener fe te parece difícil, el Espíritu Santo puede capacitarte para creer si es que oyes con mucha frecuencia lo que se te manda a creer. Amén. Amén. O sea, tenemos 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí o no? La fe no aumenta si yo no oigo con frecuencia lo que me mandaron a creer. No sé si me estoy haciendo entender. Hay un chorrón, tenemos una biblioteca en un libro, pero nuestra fe no aumenta si no oímos con frecuencia lo que se nos mandó a creer. Jesús le mandó a creer a Marta: no te he dicho. O sea, ya hubo un mandato, ya hubo una dirección, ya te lo he dicho. ¿Qué tenía que hacer Marta? Seguir escuchando con frecuencia lo que se le mandó a creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén o no amén. Jesús habla sobre la parábola del sembrador, comienza unas enseñanzas de fe, se los trepa a la barca, medios ahogan, y Jesús le dijo:
¿hasta cuándo he de estar con ustedes, hombres de poca fe? En otras palabras, Jesús le está diciendo, yo vengo enseñando sobre fe, ¿y por qué no prestaron atención a las enseñanzas donde yo les pido que crean? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? ¿Qué pasó Pedro en la barca cuando Jesús estaba encima del mar? Un fantasma. ¿Qué le dijo Pedro? Enséñame cómo camino hacia ti. ¿Ah? ¿Qué dijo Pedro? Da la orden que yo vaya y yo voy. O sea, Pedro, con querer o sin querer, entendió que si el mundo, la naturaleza y el mar escuchaba las palabras de Jesús, tenía por fuerza que obedecer. Era más fácil que Pedro le diría, Señor, enséñame cómo camino sobre el mar. Pero Pedro en la barca dijo, da la orden, manda a que yo camine hacia ti. Pedro no iba a caminar si no escuchaba a Jesús que le dijera, ven. O sea, muchas veces no camináramos sobre el mar hasta que no estemos atentos a lo que nos mandaron a creer. No tendremos victoria sobre muchos asuntos y aún sobre muchos conflictos dentro de nosotros si no estamos con frecuencia oyendo lo que nos mandaron a creer. Muchos en el camino bajan las manos, tiran la toalla con respecto a su familia, porque dejaron de oír con frecuencia, creen Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos. Esa promesa que dijo los apóstoles, creen en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos, dejamos de oírla con frecuencia. O sea que en este asunto de aumentar la fe es más responsabilidad mía que del cielo. Porque el cielo nos dice que a todos se nos dio una medida de fe. Y cada uno de nosotros somos responsables con esa medida que el cielo nos entregó. Somos responsables de aumentarla, de estancarla o de disminuirla. Usted va a encontrar en la Biblia, hombre de poca fe, grande es tu fe. Y muchos términos que Jesús se refiere a ciertas dimensiones de hombres con respecto a su fe. Nunca había visto una fe tanta como la que tú tienes en Israel. Entonces, si queremos que nuestra fe aumente, la pregunta que deberíamos hacernos, ¿estamos oyendo con frecuencia lo que nos mandaron a creer? ¿Amén o no amén? Creemos muchas cosas por el hecho de haberlas oído tantas veces, ¿sí o no? Seamos sinceros. Creemos muchas cosas por el hecho de haberlas oído tantas veces. Pregúntale a mucha gente si no creyó tan rápido sobre el COVID. Porque las redes sociales todo el día muerto y contagiado. Y la gente llegó a creer que un estornudo era un asesino. O sea, el que estornudaba tenía el poder para matar al que recibía el estornudo. ¿Por qué? Porque vieron tanto, oyeron tanto, que la terminaron creyendo. O sea, pasaron toda la temporada escuchando el COVID, cómo se moría, la gente afuera, los hospitales llenos, y todos la terminaron creyendo. Y como la terminaron creyendo, no se animaban a salir de casa. ¿Por qué? Si usted se da cuenta que le prestaron más oído a lo que el sistema vendió que a lo que dice el Salmo 91. Comenzaron a oír con más frecuencia el asunto del COVID y descuidaron, ninguna plaga tocará mi morada. Descuidaron lo que dice de la sangre de Cristo. O sea, la sangre de un cordero, de un animal, impidió que un espíritu de muerte tocara al pueblo de Israel. Y no pudieron creer que la sangre de Cristo iba a impedir que un bicho chino o ruso, lo que sea, se me pegara. Tal es así que la gripa y el trancazo desaparecieron. Y todo lo que anteriormente se llamaba como trancazo, ahora tiene un nuevo nombre: COVID. Si alguien tenía gripe, COVID.
Son los síntomas. Y todo era COVID. Te dolía el riñón, COVID. Te dolía el pulmón, COVID. Te dolía la rodilla, todo era COVID. O sea, las enfermedades, el resto se fue a descansar. ¿Y la gente por qué? Porque comenzó a oír con frecuencia y la terminó creyendo. Amén. ¿Sabes cuándo tú crees un chisme? Cuando lo escuchas con frecuencia. Te terminas creyendo el chisme o el bochinche. ¿Por qué? Porque comenzaste a prestar oído y te la terminaste creyendo. Amén. Yo sí creo que me voy a demorar, Señor, ayúdame a que este pueblo aprenda rápido y yo enseñar pronto. ¿No has notado en tu vida cotidiana que si oyes una cosa 50 veces al día, por fin acabarás de creerla? ¿Por qué mucha gente se considera que no vale ante el Señor? Porque fue lo que más repitieron en su vida. Y principalmente cuando pecaron, fue lo que más dijeron. No valgo, no sirvo, soy una bestia. Y como la repetiste tanto, te la creíste tanto que piensas que así es. ¿Sí o no? Porque cuando pecas, no se te antoja decir, soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la lacra. Y llegamos ante el Señor hecho lacra, no porque Él me hizo una lacra, yo me hice, porque hablé tanto lo que no debo y mi oído le prestó tanta atención a lo que no debía oír que terminé creyéndomela. Muchachos, jovencitos que tienen el gran potencial de ser jóvenes muy inteligentes, creen que son brutos. Porque pasaron 18 años de su vida escuchando a una madre o a un padre que le decían, eres bruto, no vas a progresar, no vas a avanzar, no vas a conquistar. Los sentenciaron tanto, eres igual que tu papá, eres igual que tu mamá, y crecen creyéndosela. Entonces cuando es la hora de presentarse al mundo, de presentar su primera carpeta ante el trabajo, tiemblan. Están con nervios, piensan que lo van a votar menos de un mes, porque toda la vida le dijeron que no servían, que no era inteligente y terminaron creyéndosela. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasaría si yo hago lo que Salmos me dice a mí? Que medite en su ley de día y de noche, y seré como árbol plantado. O sea, la palabra y meditar la palabra tiene el poder de yo echar raíz en medio de una gran corriente y no ser arrastrado por ella. Y dice, y siempre dará su fruto y su hoja. ¿Salmos miente? Pero si hiciéramos lo que hace Salmo, pero yo sé que alguien me presta una Biblia con hojas. Alguien que todavía use la Biblia. Salmos 1, por favor. Que las guarda. Que está la pantalla, pastor. Aquí ya tengo. Esos son unos salmos que me lo aprendí a palo. Nunca me imaginé que me servían hoy. Mira cómo Dios, escucha bien, mira cómo Dios cuida y te da instrucciones de cómo cuidar tu oído. O sea, y nosotros no cuidamos lo que oímos. Somos muy dados a escuchar cuánta tontería la gente habla, cuánta basura la gente habla, y después el problemado para creer somos nosotros. Y después nos preguntamos, ¿y por qué se me hace difícil creer? Porque nunca cuidaste el canal que Dios usa
para que la fe entre. Bienaventurado el varón que no anduvo o sea, que no anduvo prestando su oído a palabras que no edifican. Un hombre que cuidó lo que oía. Un hombre que tiene la capacidad como Jesús: apártate de mí, Satanás, porque no quiero seguir escuchándote. Entonces, Salmos, inspirado, le pido a Dios a través de David, nos enseña: no anduvo, no escuchó, no prestó oído a lo que los malos dicen, a los chismes, a los bochinches, a lo que me parece. Cuidó su oído. Dile que tuyo: ¿estás cuidando tu oído? Tampoco estuvo en el camino de ellos. Tampoco se sentó con ellos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su palabra. No en lo que me dijo fulano, en lo que me dijo sultano, en lo que me dijo el de la esquina, el barrio. No. En su ley. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora sí, como medita, como piensa, y está que le da vuelta a la palabra de Dios, dice: será. O sea que el que está escuchando consejos de malos no lo será. Será un árbol que se lo llevará la corriente. Pero el que cuida su oído para que su fe aumente, ese será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo, ya conmigo, todo es todo. ¿Saben por qué mucha gente fracasa demasiado? Porque no cuidaron el canal para su fe. Me encanta escuchar gente dañada, ofendida, bochinche, pandemia, mala noticia, que la delincuencia, que tanta muerte, y no prosperan. Y hay gente que se sienta, dice, y se sientan en camino, en silla de escarnecedores. ¿Saben lo que es escarnecedores? Que un hermano venga a hablarte mal de otro hermano, y tú sentado ahí escuchándolo, tú estás escuchando al escarnecedor. Eso es un escarnecedor, que viene a dañar a tu hermano delante de ti, a indisponer a tu hermano delante de ti, y tú sentado oyendo. Entonces este hombre, dice Salmo, que no se sentó con ellos a escuchar consejos malos. Pero mira lo que pasa en el verso 4. No así los malos. O sea, a los malos no les pasará esto, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos será. El Salmo 1 que me aprendí a palo. Gracias, bendito. Combinadito. Ahora, vemos que por todas las escrituras Dios nos da instrucciones, porque Dios quiere que cuidemos lo que oímos. Cuidemos lo que oímos, porque lo que oímos afecta a la fe, la frustra, obstaculiza el canal. Amén. Bien. Sigo. Dedícate a oír con frecuencia lo que alimenta tu fe. ¿Estás oyendo con frecuencia lo que alimenta tu fe? ¿O estás oyendo con frecuencia lo que alimenta tu duda? Lo que alimenta tu incredulidad. ¿Y será que yo me puedo sanar? ¿Y será que Dios me puede restaurar? ¿Y será que Dios me puede bendecir? Y será. Y ese será es el resultado de una semilla sembrada en tu mente y en tu corazón. Dedícate a oír con frecuencia lo que alimenta tu fe. El enemigo siempre buscará sembrar duda en tu mente y corazón, hablándote a tu oído o usando a personas para sembrar semillas negativas, para frustrar, para atrofiar tu fe para con Dios y con la gente. Pastor, ¿qué tiene que ver con la gente? Porque la gente puede ser instrumentos de Dios para bendecir, y cuidado, tú mismo te encargas de destruir ese canal.
Amén. Mire a su alrededor. Todos pueden ser canales para bendecir tu vida. Todos. Dile que a tuyo, todos. Todos, diga conmigo, todos. Ven, Brian, Eve y Pamela. Venga, venga. Tenemos que creo que Pamela y Evelyn son ñaña, uña y mugre, perdón, uña y carne. Este es Brian. El único poder que tiene Brian para dañar esta relación, para dañar esta amistad, es sembrando semillas. Si a Brian le cae mal Evelyn, que no le gusta el verde que carga por, va a hablar con Pamela y hablará con Pamela y hablará de Evelyn. Es que ese verde todavía no es Navidad y ya está vestido así. Que el 1,5 metros, que esto y que el otro. Hay que usar flash cada vez que nos vamos a tomar fotos. Y comienza. Entonces Pamela empieza a verla más negra, el verde más feo. Y tienes razón, Brian. No es que tiene razón, siempre usó este verde. Siempre fue de este color. Siempre. Yo no la conocí blanca. Siempre. Pero ¿qué pasó ahora? Una semilla de un corazón malo. Lucifer siempre fue perfecto. Siempre fue el más bello, el más sabio. ¿Cuándo se dañó? Cuando empezó a oírse el mismo. Porque siempre fue el más santo, el más perfecto, el más bello, el más hermoso. Siempre. Pero ¿cuándo se corrompió? Cuando empezó a escucharse a sí mismo. Gracias. Una semilla tiene el poder para destruir y neutralizar tu fe, porque ese día Pamela dejó de creer en Evelyn. Eso pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque las semillas tienen tanto poder que si no cuidamos de lo que oímos, en vez de crecer en la fe, empezamos a menguar, empezamos a disminuir. Escucha bien. El culpable no es el que te lo dijo. El culpable y el responsable es el que oye. Porque la medida de tu fe no se la dio a tu hermano, se la dio a ti. Y tú eres el responsable, el único responsable de cuidar el canal para que la fe crezca. ¿Amén o no amén? Dijo Bukele un día: si yo soy engañado por ti, la primera vez es mi culpa, es tu culpa. Pero si la segunda me vuelves a engañar, ya es mi culpa. El filósofo Bukele, todo el mundo odia. Es verdad, ¿no? Y dice, es verdad, y no tiene Biblia, no es pastor. Son principios de la vida. Amén. Así que dile que a tuyo, tú eres el único responsable de guardar ese corazón. Ahora, Romano no habla del oír con fe, pero resulta que Jesús nos expande el tema sobre la fe y asocia la fe con sus ojos, su oído, y el resultado de un ojo cerrado y un oído cerrado es el resultado del corazón engrosado. O sea, Jesús nos expandió más sobre los canales de la fe. Romano no habla sobre el oír y el oír con fe con la palabra de Dios, pero Jesús dijo, yo no pude hablarles a ellos porque teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven, porque su corazón se ha engrosado. Cuando alguien tiene problemas para oír la palabra del Señor, para oír y obedecer lo que Dios le mandó a creer, hay un problema de corazón. Y el corazón se ha engrosado. Amén. Así que
Estas vías que acabé de mencionar tienen que ver muchísimo con su fe. ¿La cuidamos? Dile que a tuyo, ¿la estás cuidando? Podemos atrofiar la fe por no ser responsables y diligentes al momento de oír lo que conviene. Por eso dice la Biblia, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de que el hermano que te escuchó dé gracias a Dios. Si tus palabras no producen eso, eres un corrupto. Porque uno habla siempre de lo que es. Siempre. De la abundancia del corazón habla la boca. Usted come encebollado y le va a oler a pescado. ¿Sí o no? Y usted después el encebollado, si está en la casa, se lava los dientes, si no se compra un mentolado. Cómase un bistec y le va a oler a cebolla. Así mismo lo que hay en el corazón, eso sale. Dile que a tuyo, eso sale. 2. Así que, ¿qué va a hacer ahorita con el primer punto? A oír con mucha frecuencia lo que le mandaron a creer. A oír con mucha frecuencia lo que le mandaron a creer. Yo voy a creer que mi casa y yo seremos salvos, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo voy a creer que mi Redentor vive. Yo voy a creer que no estoy huérfano. Yo voy a creer que Él es mi sanador, que Él es mi proveedor. Yo voy a creer que por gracia soy salvo. Yo voy a creer que Él es mi justicia, mi santificación. Yo voy a creer que soy la justicia de Dios en Cristo. Eso a mí me mandaron a creer, no otra cosa. Ahora, si usted está, es que no valgo, yo fallé, lo perdí todo, usted está escuchando lo que no lo mandaron a oír. ¿Amén o no amén? Dile que a tuyo, ¿estás escuchando lo que te mandaron a oír? ¿O escuchas lo que no te mandaron a oír? Segundo punto. Vamos a ir aumento en aumento la fe. Segundo, oye el testimonio de otro. Dile que a tuyo, oye el testimonio de otro. Juan 4:39. Y miren lo que dice. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Cuántos creen que existe en Japón? El mismo ejemplo que di en la Casa de Luz. Alan se acuerda. ¿Cuántos creen que existe Japón? Japón, la banderita blanca con el círculo rojo. Japón. Hago la pregunta, ¿cuántos han ido a Japón? ¿Y usted por qué cree que existe? Porque ve los reportajes, escucha que alguien habla, le muestran en las redes. Usted nunca ha ido, pero usted cree todo lo que pasa en Japón por lo que alguien le informa. Usted sabe de la China comunista por lo que informa en las redes. ¿Sí o no? Nunca ha ido a la China. Conoce un pocotón de chinos en la bahía, pero nunca ha ido a la China. Pero usted cree que hay China, usted cree que hay Japón, y usted nunca ha pisado y nunca ha ido. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque alguien le habló de esos países, alguien le habló de esas naciones y por lo tanto terminó creyendo. ¿Amén o no amén? Usted no se ha sentado a comer con alguien y de repente la persona que está al lado suyo, su hermano, come o pide una comida rara. Rara. A mí me ha pasado, rara. Tan rara que no me acuerdo los nombres. Y uno el tradicional, el sequito de pollo, el arroz con menestra, yapingacho, los conocidos. Dios, alguien más vale plato conocido que. Y cuando tú ves a la persona que pidió el plato raro, cómo lo disfruta,
se chupa los dedos, que está buenísimo lo que te pierdes, tú estás, ¿será cierto? A ver, dame una probadita. ¿Qué te llevó a decir, a ver, dame una probadita? Ver cómo alguien disfruta ese plato. Y después que lo comen, tenía razón. ¿Sí o no? ¿Cuántos han pasado eso? Unos creen con facilidad, otros creerán cuando escuchen el testimonio de otros. Por eso cada domingo usted va a escuchar a alguien dando un testimonio para ayudar a alguien a que su fe aumente. Amén. Así que usted ya cree que existe Japón. Nunca ha ido, pero usted cree que en Japón. Entonces te digo lo siguiente: escucha por tanto a los que cuentan cómo fueron salvos. Escucha a los que recibieron el perdón. Escucha a aquellos cómo Dios transformó su carácter. Si prestas atención, notarás que alguien precisamente como tú ha sido salvo, ha sido restaurado, ha sido levantado. Si tú has sido un ladrón, descubrirás que otro ladrón lavó sus culpas en la preciosa sangre de Cristo. Cuando veas a otros creer en el Cordero de Dios y notando cómo disfrutan de paz y gozo, te sentirás agradablemente impulsado a creer. Amén. ¿Usted no le ha pasado que usted está que llora por su problema? Algunos le dan el complejo de Job. El complejo de Job. Tienen arroz, tienen menestra, pero no hay troncha y se echan a morir. No hay comida, pastor, estoy pasando una necesidad. Tú me vienes a mí a decir que eso es necesidad. Dios está cuidando tu digestión porque se demora 48 horas para digerir. Y a veces creemos que mi necesidad es necesidad. Por eso a mí me encantan los evangelios Cambia. Me encanta ir a las casas. Me encanta ir a los barrios. Porque ahí el Señor tritura el ego de uno. Y ahí uno dice, y uno llorando tanto. Y uno los ve a ellos con menos, pero felices. Con arroz con huevo, pero contento, dando gracias a Dios. Y tú reniegas porque no hay chuleta en la semana. Eso es lo interesante del Evangelio Cambia, que tiene de alguna manera el poder de sensibilizar tu corazón. Tú llorando porque llevas una semana sin trabajo y ellos no han trabajado de 3 meses. Y ellos te cuentan, hermano, usted no sabe, Dios me ha bendecido, vino la del barrio, vino la vecina, vino mi familia, y aunque no he tenido trabajo, pero no me ha faltado de comer. Y usted en un mes ya siente que se va a poner la soga al cuello. Complejo de Job le da. Pero usted cuando los escucha, usted como que se regresa a las lágrimas, se sacude, se da un par de cachetadas y dice, ¿qué pasa? Amén. Se queja porque solo tiene 3 vestidos. Pero por lo menos usted tiene 3 vestidos. Hay alguien que no tiene vestidos. Entonces es muy importante escuchar lo que otros tienen que decirme. ¿Me entiende? No importa cuánto Dios te ha suplido a ti, pero muchas veces es muy importante escuchar a los que no están tan suplidos como vos, porque con ellos encontrarás que están felices no teniendo lo que tú tienes, y tú teniendo lo que ellos no tienen estás amargado. ¿Por qué? Porque nos concentramos en nosotros mismos y creemos que la fe no va a aumentarse si yo no presto oído a lo que Dios está haciendo con otro hermano. Yo he escuchado el testimonio de mucha gente que cada vez
O sea, no de los que se paran a contar, sino de los que escuchan lo que están contando los de arriba. Me dicen: papá, pastor, eso me emocionó, eso me alimentó, me motivó a seguir creyendo. No sabía que Dios estaba haciendo eso. Y veo cómo la fe empieza a alimentarse, empieza a crecer, y mucha gente empieza a emocionarse por lo que oyen que Dios hace en otros. Entonces veo que el testimonio de otros tienen el poder. Un ladrón que ha sido salvo, el testimonio de ese ladrón que ha sido salvo puede salvar a muchos ladrones. ¿Me entiende? El que salió de las drogas y que Cristo lo rescató, no va a decir que no va a ayudar a otros drogadictos. Él se presenta como un instrumento de esperanza para aquellos que todavía están en prisiones, encarcelados. No sé si usted se ha topado con esa gente. Y cuando usted se encuentra con esa gente que tienen algo que decir y lo bendicen y bendicen su fe, usted dice: hay esperanza todavía. Hay esperanza todavía. A veces usted se encontrará quejándose de su problema y hay otros que le dirán: mi hermano, ya supéralo. Y cuando él te cuenta su vida, te diste cuenta que la de él fue peor que la tuya. Amén. Imagínate la mujer. Todo Samaria creyeron en Jesucristo porque una mujer de 5 maridos dio testimonio de Jesucristo. Y ellos dijeron: si ese señor fue el único que pudo cambiar esta grilla, ¿qué no puede hacer con nosotros? O sea, esta mujer fue esperanzadora para el resto. Imagínate la mujer que tenía 3 maridos. Así está la que tiene 5, Dios la cambió. Yo que tengo 3, ¿qué no va a hacer conmigo? Eso es esperanzador. ¿A usted no le ha pasado? Si Dios ha hecho eso con ese y pecó igualito que yo, y Dios está haciendo con él con el mismo pecado que yo cometí. Eso es esperanzador. ¿Sí o no? Cómo Dios lo ha levantado, lo ha bendecido, lo ha prosperado. Y usted le pregunta: y capaz cometió el mismo error que el suyo, igualito. Y usted dice: ¿por qué le va bien y a mí no? ¿Será que él se atrevió a creer y todavía peleas contigo mismo? Entonces es muy importante escuchar cosas que van a edificar tu vida, testimonio de otros que van a alimentar tu fe. Imagínate un ejemplo. Pamela que me diga: papá, Dios ha puesto un deseo de ponerme una picantería, pero no le voy a llamar como gin, sino la voy a llamar la sazón de Pame. Y de repente asoma a Melissa en su carro, en su camioneta, con su empresa, y se baja del carro y suenan todas las alhajas. Ya con su familia bien bella, bien hermosa. Espero que siga samba. Y se baja de la camioneta, que pone la escalera porque la camioneta es tan alta que no llega a los pies. Y se baja. Y Pamela dice: hermana, cómo Dios la ha bendecido. Y de repente Melissa, alguien le dice: Melissa, ella va a poner su negocio encebollado. Y Melissa le dice: ¿sabes? Yo empecé así. ¿Tú no me vas a decir que Pamela no se va a emocionar? Que el testimonio de alguien que empezó lo que ella recién va a hacer, llegó a ese nivel. Eso es esperanzador. Eso es esperanzador. Dice: chútale, no ha sido tan difícil. Uno se complica. ¿Por qué? Porque no oímos lo que edifica nuestra fe. Hay mucha gente, con todo respeto, que no tiene nada bueno que decir porque no hay nada bueno en el corazón. Solo hay pensamientos negativos, queja y más queja. Se quejan por la lluvia, se quejan por el sol, se quejan por Guayaquil, se quejan por todo, hasta por la sombra que le persigue se quejan, que por qué me persigue. Y esa gente no va a sembrar fe. Y tú de repente escuchas lo que se queja, mañana eres otro quejón.
Un negativo más. ¿Por qué? Porque pasaste la vida oyendo gente que no edifica. Así que cambia lo que oyes y aliméntate de lo que realmente edifica. Si usted va a ponerse un negocio de comida, pregúntele a los que ya están en un buen recorrido y les ha ido bien con un negocio de comida. Eso le va a ayudar, le va a alimentar la fe. Pero si usted quiere empezar un negocio de comida y escucha que nunca, ni siquiera sabe hacer un arroz, créeme, ese es el problema de mucha gente, que se quieren comprar un carro y le preguntan que tiene bicicleta. Hermano, ¿y cómo me compro un carro? No. ¿Tú quieres crecer? Busca los que ya han crecido. Busca los que ya han recorrido y les ha ido bien. Y pregunta. ¿Amén o no amén? Para llegar a eso, dile que a tuyo tendrás que masticarte el orgullo. A veces el orgullo no nos deja preguntar. Creemos que no la sabemos y Dios me dijo. Sí, pero no es más fácil preguntarle al que ya le ha ido bien. Te ahorras tiempo. Te ahorras tiempo. Te ahorras pérdida económica. Aquí está Melissa. ¿Cuánto no perdió, no es cierto? Le vieron la cara vendiendo pescado, porque él siempre pasa a los primeros. Y usted lo iba a cocinar y podrido el pescado. Hacía para 200 platos encebollados, la gran expectativa, y vendió el primer día capaz 10, 15. ¿Quieres ahorrarte esos problemas? Pregúntale. Y ella te va a decir, mira, el pescado lo tienes que comprar así, porque a mí ya me vieron la cara. Si vas a empezar, haz tanto, porque yo hice 200 y me fue mal. Te evita ese trabajo, te evita esa pérdida. Amén. La experiencia de otros es una de las maneras como Dios nos ayuda a tener fe. La experiencia de otros es una de las maneras como Dios nos ayuda a tener fe. 3, recapacita, Romanos 5:8. Pégase una cachetadita a usted y diga, recapacita. Romanos 5:8. Dijo alguien, a algunos hay que jalarles del pelo, de las greñas, para que recapacite. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dile que tú, créelo ya, no pelees tanto, en que siendo aún pecadores, o sea, nos amó tanto que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, recapacita en lo que debes de creer, a saber que el Señor Jesucristo sufrió en lugar de los pecadores y es poderoso para salvar a todos los que creen en Él. Recapacita en eso. Te aconsejo que reflexiones mucho en esto y que busques la gracia y el amor que contiene. Medita en la persona de Cristo. Piensa en quién es Cristo. Piensa qué hizo Cristo. Piensa dónde está Cristo y piensa qué es Cristo. Te hago la pregunta: si después de haber pensado en quién es Cristo, lo que ha hecho, dónde está y qué es para tu vida, ¿cómo puedes dudar de Él aún? Yo reconozco que alguien que haya traicionado tu confianza, a ti te cueste volver a confiar en esa persona. Es muy difícil, ¿sí o no? Volver a confiar en esa persona. Pero Cristo no es digno de nuestra confianza. Porque ¿en qué momento Él dañó nuestra confianza? Ninguna, nunca. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿Él no es digno de nuestra confianza? ¿Por qué no confiamos en Él entonces? ¿Por qué todavía seguimos dudando de sus palabras? ¿Por qué seguimos dudando de lo que quiere hacer conmigo? ¿Acaso alguna vez Él te falló? Es cruel desconfiar en Jesús. Quien siempre es fiel, nunca te va a dar la espalda. Nunca he hecho nada que merezca desconfianza. Al contrario, debiera ser fácil confiar en Él, porque nunca he hecho nada para yo desconfiar. Entonces pregunto, ¿por qué volver a crucificarle en incredulidad?
¿Por qué volverle a poner una corona de espinos impulsada por mi duda? No te preguntes, iglesia, ¿cómo podré creer? En cambio, responde con otra pregunta: ¿cómo podré no creer? Muchos se preguntan, ¿cómo podré creer? Pero la pregunta sería, ¿cómo no podré creer? Dios es maravilloso. Jesús es muy lindo, muy maravilloso. Un Jesús lleno de amor, de compasión, de misericordia. ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no creer en el único que ha creído en ti? En el único que ocupó tu lugar. En el único que te mostró realmente que te ama. En el único que es fiel contigo. En el que nos bendice a pesar de que nos portamos mal. En que su gracia nos alcanza a pesar de la maldad de nuestro corazón. ¿Cómo no creer en Él? Y cuarto y último punto. Esa es otra hora. Hechos 6:7. Mi cuarto punto es someterse a Dios. Dile que a tuyo, someterse a Dios. Hechos 6:7, mire lo que dice. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Práctico ellos, sin tanta complicación, sin tanto cuestionamiento, porque ellos venían de un sistema fariseo. Ellos dijeron, bueno, ¿para qué complicarnos tanto de creer que la salvación es por obra? Simplemente voy a obedecer. Ya conmigo, obedecer. ¿Qué hubo en eso? ¿Qué hubo en ellos? Se sometieron a lo que está escrito. No se complicaron tanto. Amén. Aunque es el último punto, pero no quiero ser escandaloso. Pero la razón de la incredulidad es el prejuicio y el orgullo que escondemos. Y usted aquí se va a ver y va a descubrir que hay orgullo en el corazón que usted no lo sabía. La razón de la incredulidad es el resultado del prejuicio o del orgullo que cargamos. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque nos rebelamos a lo que está escrito. Nos dicen, cree y serás salvo. Queremos ganarnos la salvación. Eso es rebelión. Eso es no querer someterse. Es que yo siento que Dios no me ama. ¿Cómo que sientes que Dios no te ama? Si en esto mostró su amor, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. No te quieres someter a eso. Quieres rebelarte a eso. Y la rebelión es el resultado del orgullo que escondemos en el corazón. No queremos creer. Usted sabe que mejor es dar que recibir, pero sin darnos cuenta nos rebelamos a ese principio. Seamos sinceros, porque no todos practican eso ni con sus hermanos. O sea, no es que es rebelión a lo que está escrito. No someternos a lo que está escrito. Ama a tu hermano y vivimos peleando. Eres rebelde a lo que está escrito. Y la rebelión es el resultado del orgullo en el corazón. ¿Amén o no amén? La causa de tu incredulidad es que estás enemistado con Dios y sus promesas y su palabra. Y estás empeñado en hacer tu propia voluntad, tu propia justicia y andar por tu propio camino. Sigue el ejemplo de estos sacerdotes que no se complicaron la vida para llegar a Jesús. Simplemente dice, obedecieron a la fe. Lo que les pedían creer, ellos no se complicaban y creían. Los de la que Escritura dice, ellos lo obedecían porque obedecieron a la fe. Así que entrégate a tu Dios y entonces te será fácil creer en tu Salvador. Muchas veces nos cuestionamos lo que Dios dice. ¿Y por qué debe ser así? Pero es que yo siento, es que yo esto y que el otro. No seas rebelde, dile que no seas rebelde a lo que ya está escrito. Sométete a lo que está escrito. No nos compliquemos. ¿Por qué complicamos la fe?
¿Por qué complicamos la fe? Es que me da vergüenza acercarme a Dios. Jesús dijo: el que viene a mí, no lo echo fuera. ¿Y por qué creemos que nos echarán fuera? Por la rebelión en el corazón. Porque estamos enemistados con Dios y con su palabra. Amén. Y a veces creemos que no teníamos esa clase de orgullo, pero es rebelión a lo que está escrito. Dile que a tuyo: es rebelión a lo que está escrito. Amén. Así que le di 4 puntos para que su fe aumente. Primero, oír con mucha frecuencia lo que le mandaron a creer. Segundo, escucha el testimonio de otros que alimentan tu fe. Tercero, recapacita en la persona de Jesús, que Él es digno de confianza. Y 4, sométete a Dios y a sus promesas y disfrutarás de una fe poderosa. Póngase de pie.